Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Filipenses 4. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Seguimos con el profeta Ezequiel desde el planteamiento, desde el punto de vista para reflexionar de que el sufrimiento es un lugar privilegiado para el encuentro del Señor, no un sufrimiento masoquista, sino la vida cotidiana, sin más. Bien, reflexionamos en torno a ese bello pasaje, esos 14 versículos del capítulo 37, del 1 al 14, esa visión de los huesos secos. Un fragmento realmente hermoso, un poco tétrico quizá en sus comienzos, pero hermoso, como siempre, como son todos los planes de Dios, son bellos. Terminábamos el programa anterior adentrándonos en lo que van a ser los elementos del texto, que dijimos que eran 4, y brevemente vimos el escenario de la visión, aquel valle de lágrimas, del destierro, y cómo Ezequiel es llamada la atención sobre esos huesos secos que de algún modo representan esa desesperación y el desamparo que pendían sobre Israel. Pues continuamos, vamos en este segundo elemento, en los versículos del 3 al 6, que podríamos decir que el Señor llama a Ezequiel para que profetice sobre este pueblo deshecho, ese símil de ese valle lleno de huesos secos, y Dios entabla un diálogo con Ezequiel llamándole hijo de hombre. Lo vemos en el versículo 3. La locución hijo de hombre constituye un sinónimo del término hombre. En el Salmo 80, en el versículo 18, lo vemos también. Pero muestra la particularidad de contemplar al ser humano desde la perspectiva de su precariedad, como vemos en Job, capítulo 25, versículo 6, y pequeñez, en el Salmo 11, versículo 4. Al comienzo de la misión de Ezequiel, el Señor llama al profeta hijo de hombre, revelándole su condición limitada y mortal. También lo vemos en Ezequiel 2, versículo 1. Pero cuando vuelve a denominarle hijo de hombre ante los huesos resecos, del versículo 3 del capítulo 37 que estamos reflexionando, lo hace con la intención de equiparar la situación del profeta con la del pueblo. Dios presenta a Ezequiel desde la óptica de la debilidad humana. No muestra al profeta con la palabra aguerrida de Amós, ni con la ternura de Oseas, que ya vimos, o con la decisión de Isaías, que también reflexionamos, sino como el ser humano débil y frágil, es decir, como hijo de hombre. De modo análogo a Ezequiel, Israel ya no es el pueblo fuerte de la época de David, ni la nación admirada del tiempo de Salomón, como vemos en 1 Reyes 5, 1-14. El pueblo aparece marchito en la caducidad sin futuro del destierro, y el ánimo de Ezequiel se equiparará de ese modo al desaliento del pueblo exiliado. No debe extrañarnos que Dios confíe en la debilidad de Ezequiel para salvar a su pueblo, pues el Señor ha escogido lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Por eso mismo tampoco deberá sorprendernos que Dios elija a un pueblo deportado y humillado para manifestar su gloria ante las naciones. Isaías 43:1-7. Con toda certeza, los planes del Señor siguen senderos distintos de las rutas humanas. Isaías 55:8. El Señor ordena a Ezequiel que profetice sobre el pueblo reseco. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. El versículo 4. Actuar como profeta no significa infundir falsas esperanzas en el ánimo del pueblo,
sino recordarle la capacidad de Dios para intervenir en la historia. Ezequiel debe conseguir que Israel recupere las ganas de vivir y no se deje llevar por el derrotismo del exilio. Por eso, el contenido de la palabra que proclama radica en la nueva vida que Dios confiere a su pueblo. Os voy a infundir espíritu para que viváis. Versículo 5. En una situación en la que se baraja la vida y la muerte, el pueblo no está en disposición de analizar las causas que les precipitaron al desastre. Israel necesita vivir. Por eso el Señor no se manifiesta desde la perspectiva del juez o el consejero, propia de los profetas anteriores al exilio, sino como el buen amigo que regala la ilusión por la vida. En los momentos difíciles sobran los protocolos y se necesitan amigos con quienes sobrellevar la cruz de la existencia y alentar un porvenir esperanzado. La frase «Os voy a infundir espíritu para que viváis» de Ezequiel 37:5 evoca la etapa final de la creación de Adán en la que recibe el don de la vida. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. La vida que Dios otorga a Adán no es una existencia biológica análoga a los animales, sino que es la vida plena que goza de libertad. Por eso el Señor, para demostrar que ha creado al hombre intrínsecamente libre, le comunica un precepto. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás sin remedio. Génesis 2:16-17. El precepto divino no destruye la libertad, sino que la hace posible, es decir, el precepto que Dios impone al ser humano le permite optar ante el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Si el hombre no se rigiera por precepto alguno, su libertad sería ficticia, pues al estar todo determinado desde el principio, no podría tomar ninguna decisión personal, ni para bien ni para mal. Recuerdo, me viene a la mente una frase del entonces Papa de la Iglesia Católica Romana, Juan Pablo II, que me impresionó cuando yo era un joven estudiante de teología, que dijo, en una locución, dijo: ante la libertad humana, Dios se hace impotente. He ahí la fuerza de la libertad humana que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra existencia. Cuando el Señor, por mediación de Ezequiel, dice al pueblo deportado: os voy a infundir espíritu para que viváis, versículo 5, no se resigna a otorgar a su pueblo una vida biológica de animalicos, ni siquiera a conferirle la supervivencia entre los estertores del destierro. Como aconteció con Adán en el paraíso, el Señor comunicará el espíritu de vida a Israel, y ese espíritu lo convertirá en un pueblo libre, pues desde la perspectiva divina no es posible la vida humana sin libertad. Así lo recuerda Pablo a los Corintios, refiriéndose al Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. 2 Corintios 3:17. El pueblo en el exilio ha recibido la triste noticia de la toma de Jerusalén en el año 587, pero, a pesar de todo, comienza a revivir, porque entre las cadenas del destierro ha prendido la llama de la libertad. Pero Dios no se conforma con un pueblo libre, desea además que Israel sea su amigo. Por eso añade: os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Versículo 6. Dios actuará en favor de Israel para que perciba que el Señor es el único Dios. El Antiguo Testamento sitúa la divinidad de Yahvé no solo en la omnisciencia o eternidad, sino en la capacidad divina de actuar en la historia humana, propiciando siempre
siempre la liberación. Dios es Dios, porque cuando actúa, libera. En los versículos 7 y 8, el profeta cumple el mandato del Señor y profetiza sobre los huesos secos, metáfora de ese pueblo exiliado. Cuando Ezequiel habla, los huesos se cubren de tendones, carne y piel, y de ese modo la palabra del profeta comienza a revitalizar al pueblo mortecino. Notemos también que cuando el profeta habla, se produce una alteración en el paisaje. Se oyó un estruendo, la tierra se estremeció, dice el versículo 7. Los cambios que se producen evocan las alteraciones de la tierra cuando Israel acampó en la falda del Sinaí esperando los mandamientos del Señor. Hubo truenos y relámpagos y se oía un sonido creciente de trompeta y todo el monte trepidaba violentamente, dice Éxodo 19, 16, 20. El ruido de los huesos se junta y el estruendo de la tierra evoca la expectativa de Israel ante la recepción de los mandamientos. La intención de la semejanza es hacernos ver lo siguiente. De la misma manera que Moisés entregó los mandamientos al pueblo, Éxodo 19, 16, 20 y versículo 21, y capítulo 21, también Ezequiel derrama su palabra sobre Israel, en los versículos 7 y 8 de este capítulo 37 que meditamos. Pero igual que la ley entregada a Moisés resultó insuficiente para crear un pueblo nuevo, pues Israel traicionó enseguida al Señor, construyéndose un becerro de oro en el capítulo 32 de Éxodo, tampoco la palabra pronunciada por Ezequiel se basta por sí sola para renovar al Israel exiliado. Los huesos se han recubierto de carne, pero carecen de lo más importante. No tenían espíritu. Ezequiel 37:8. La ley de Moisés era muy perfecta y la palabra de Ezequiel podría ser muy sana, pero sin la presencia del espíritu, la ley no es más que letra muerta y los huesos recubiertos de carne no pasan de ser cadáveres bien ordenados. ¿Cuántas veces, hermanas y hermanos, no en la vida cristiana nos quedamos en las frases de la ley o en los organigramas brillantes y olvidamos lo más importante, la presencia del Espíritu en nuestras comunidades? Recordemos la recomendación de Pablo a los Corintios. Dios nos ha capacitado para ser ministros de una nueva alianza, basada no en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu, porque la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Nos queda un aspecto, pero lo vamos a dejar porque me he alargado, se me ha ido un poco la lengua. Y vamos a dejarlo aquí para que no nos caiga la corrección fraterna del reverendo Noel. Quiero rápidamente recomendarles un librito para este Adviento. Ya sé que estamos ya casi, ya estamos en la segunda mitad, pero creo que sería una buena preparación para este final de Adviento y Navidad. Es un libro que ya les hablé de él hace 2 años. Se llama Susurros de Espera y Esperanza, de María Cristina Hinojosa Sanz, publicado por San Pablo, y de verdad que ayuda muchísimo a vivir este tiempo tan especial y hermoso. Para terminar, únase conmigo en esta oración. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España. Y nada, me quedan convocarles para la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia.
Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las